¿Qué pasa cuando las reglas matemáticas inquebrantables que rigen nuestra economía chocan violentamente contra la extraña realidad de los tipos de interés negativos? Pues que saltan chispas, claro. Literalmente. Damos una cálida bienvenida a quienes nos escuchan a una nueva inmersión profunda. Para nuestra audiencia, que siempre busca ir un paso más allá de los titulares rápidos, hoy tenemos un análisis a fondo que promete, sacudir algunas de las bases más establecidas de las finanzas modernas. Totalmente. Y es un tema apasionante. A ver, antes de nada, pongamos esto un poco en perspectiva. Durante siglos, la idea de que un banco te cobrara por guardarte el dinero o que te pagara por pedir una hipoteca era ciencia ficción. Era un error en Matrix. Sí, un disparate absoluto para cualquier economista clásico. Exacto. Pero en la última década, especialmente aquí en Europa, esa ha sido nuestra realidad diaria. Los tipos bajo cero han causado auténticos quebraderos de cabeza a los fondos de pensiones, a los bancos centrales y, por supuesto, a los matemáticos que intentan predecir qué va a pasar mañana. Un rompecabezas colosal, desde luego. Y la misión de nuestra sesión de hoy es precisamente desentrañar cómo un documento de investigación fascinante propone resolver este caos. El estudio está firmado por Giuseppe Orlando, Rosa Maria Minini y Michele Bufalo y se titula Forecasting Interest Rates Through Vasicek and CIR Models, a Partitioning Approach. Vale, y para que nos entendamos sin tanta jerga académica. Pues básicamente cómo lograr predecir hacia dónde van los tipos de interés resucitando modelos clásicos dándoles una nueva vida mediante una técnica llamada partición de datos. Vale, a ver, aquí es donde yo tengo que adoptar mi postura más escéptica desde el minuto 1, porque estoy bastante escéptica con esto. Dispara. Estamos hablando de resucitar modelos de los años 70 y 80. O sea, el mercado actual es un ecosistema frenético, algorítmico y, como decíamos, lleno de tasas bajo cero, algo impensable hace 40 años. Ya. Entonces, ¿realmente tiene algún sentido práctico usar herramientas tan antiguas que nacieron en una época totalmente distinta para un problema tan rabiosamente moderno? Es que suena, no sé, a intentar arreglar un coche eléctrico con un manual de un SEAT 600. Es una buena analogía y comprendo perfectamente ese escepticismo. De hecho, en la comunidad financiera muchos compartían esa misma duda. Sin embargo, la genialidad de este documento radica precisamente en no desechar la elegancia matemática del pasado. Ajá. Los autores sostienen que el motor de ese SEAT 600, por seguir con tu ejemplo, sigue siendo una pieza de ingeniería perfecta. El problema no es el motor. Ah, no. ¿Y qué es? Es el combustible que le estamos metiendo. La investigación demuestra que, cambiando la forma en que alimentamos estos modelos clásicos con datos, no solo siguen siendo válidos, sino que pueden llegar a superar a los métodos más modernos en la predicción de algo tan volátil como los tipos. O sea, le cambian la gasolina. Vale, me pica la curiosidad, lo admito, pero antes de meternos en ese cambio de combustible o en la metodología pura y dura, creo que debemos sentar un poco las bases para quienes nos escuchan. Me parece perfecto. Hablemos del contexto y del problema original. El documento se centra en dos pesos pesados de la historia financiera, que son el modelo de Vasicek y el modelo CIR. Ambos comparten un concepto fundamental en su corazón matemático, que es la reversión a la media. Exacto, la reversión a la media. ¿Podemos explicar de forma sencilla el núcleo de esta idea para tenerlo todos claro? Por supuesto. A ver, la reversión a la media es una premisa económica muy intuitiva, casi filosófica, te diría, que dominaba el pensamiento en esas décadas. Postula que los tipos de interés, al igual que un péndulo, no pueden subir ni bajar eternamente. Claro, tienen que volver al centro. Eso es, tienden a volver siempre a un promedio, a un punto de equilibrio a largo plazo. La lógica detrás de esto es puramente macroeconómica. Si los tipos suben demasiado, el crédito se encarece, las empresas dejan de pedir préstamos, la economía se frena y esa caída en la demanda pues empuja los tipos de nuevo hacia abajo. Y al revés pasaría lo mismo. Exacto. Si los tipos bajan muchísimo, el dinero se vuelve barato, la economía se sobrecalienta, surge la inflación y los bancos centrales se ven obligados a subir los tipos para compensar. Es un mecanismo de autocorrección de manual. A ver, suena increíblemente lógico sobre el papel. Es como el ciclo de la vida económica. Pero leyendo el estudio me encantó una cita literal que usan los autores para cuestionar precisamente que esto funcione siempre en la realidad. Ah, sí, la del caballo, ¿verdad? Esa misma. Dicen, y traduzco literalmente, puedes llevar al caballo al río, pero no puedes obligarle a beber.
Es una forma fantástica y muy visual de señalar que esta teoría a veces falla estrepitosamente en la vida real. Totalmente. Porque durante los años recientes hemos visto inyecciones masivas de liquidez por parte de los bancos centrales, han inundado el mercado de dinero barato y, sin embargo, durante mucho tiempo la economía europea no reaccionaba, la inflación no subía. O sea, el caballo no bebía. Ni una gota. Y aquí es donde entran los fallos de estos modelos. Empecemos por el modelo de Vašíček, que es de 1977. Yo le veo agujeros enormes para la época actual. A ver, cuéntame. Por ejemplo, asume una volatilidad constante. Eso es totalmente irreal. El mercado no se mueve igual un martes cualquiera que el día que estalla una pandemia mundial o quiebra un banco gigante. Además, asume una correlación perfecta en todos los vencimientos. ¿Por qué íbamos a usar algo con semejantes debilidades? Pues, a ver, esas debilidades que señalas son muy reales. Asumir que el pánico humano y la euforia son constantes es una limitación obvia, no te lo voy a negar. Pero Vašíček tiene una característica matemática en su diseño original que, décadas después, resultó ser una predicción brillante. ¿Cuál? Y completamente accidental, ojo. Su ecuación permite la existencia de tipos de interés negativos. Anda. Claro, en el 77 y hasta la gran crisis financiera de 2008, que el resultado del modelo diera un interés bajo cero se consideraba un fallo técnico. Era una aberración teórica que los profesores tachaban en la pizarra. Claro, nadie se imaginaba que te cobraran por el dinero. Nadie en su sano juicio esperaba las políticas de liquidez extremas que vimos después. Hoy en día, esa aberración es nuestra historia reciente en Europa. Así que, de repente, un modelo antiguo que matemáticamente soporta cruzar la barrera del cero sin romperse, pues adquiere una utilidad inmensa. Vale, te concedo que Vašíček tuvo una especie de visión de futuro accidental con lo de los tipos negativos. Pero entonces pasamos a su gran rival histórico, que es el modelo CIR, o Coxinger-Solrós, del año 85. Eso es. Tengo entendido que este trío de economistas intentó solucionar precisamente los problemas de Vašíček, ¿verdad? Exacto. El modelo CIR introduce una mejora enorme, una elegancia matemática superior en cuanto a la volatilidad. A diferencia de Vašíček, donde la volatilidad es una línea plana aburrida, en el modelo CIR, la volatilidad depende del nivel en el que se encuentra la propia tasa de interés en ese momento. O sea, que fluctúa con la tasa. Sí, específicamente, es proporcional a la raíz cuadrada de la tasa. Uf, matemáticas. ¿Qué significa esto en la práctica? Significa que si la tasa baja y se acerca peligrosamente a cero, la perturbación, el ruido del mercado, también se amortigua y se reduce. Al incluir esa raíz cuadrada, el modelo garantiza matemáticamente que los tipos reboten hacia arriba al acercarse a cero, evitando que crucen a terreno negativo. Pero ahí está el enorme problema. Es su talón de Aquiles hoy en día. El modelo CIR prohíbe los tipos negativos por diseño. Efectivamente. Si la tasa llega a cero, la raíz cuadrada de cero es cero. La volatilidad desaparece por completo y la ecuación matemática colapsa. Se rompe, sí. En un mundo donde, como señalan los datos del estudio, el mercado monetario europeo ha estado plagado de tasas bajo cero desde marzo de 2015. El CIR parece un modelo completamente inútil y, para colmo, ninguno de los dos modelos contempla los saltos repentinos. ¿A qué te refieres exactamente? Pues que si hay una decisión fiscal sorpresa un fin de semana o un shock petrolero, estos modelos asumen que la curva se adaptará suavemente. Ignoran la realidad de que el mercado a veces reacciona con infartos, no con transiciones suaves. Pues ese es precisamente el nudo gordiano que este documento viene a cortar. Y lo hace introduciendo la primera parte de esa solución innovadora de la que hablábamos antes, el arte de particionar datos. A ver. Los autores se dan cuenta de que el problema subyacente no es necesariamente la estructura matemática de Vašíček o CIR. El problema es cómo les damos de comer la información. El combustible, que decíamos. Eso es. Históricamente, un analista cogería toda la serie de tipos de interés de los últimos 10 años, de principio a fin, e intentaría ajustar el modelo a esa línea temporal gigante. Una línea llena de crisis, saltos abruptos y cambios de régimen. Exactamente. Así que los autores proponen el paso 1, dividir el historial temporal en pequeñas submuestras. Básicamente, cambian la dieta del modelo. Vale, vamos a desgranar esto con mucho cuidado, porque, sinceramente, desde mi punto de vista, esto de cortar los datos en pedacitos hasta que encajen en tu fórmula suena peligrosamente a hacer trampa. Ya, el famoso cherry picking. Claro, suena a adaptar la historia a conveniencia.
O sea, si el modelo no funciona con el panorama de 10 años completos, troceamos la realidad en meses sueltos hasta que las matemáticas nos den la razón. Tiene tela esto. Entiendo perfectamente la sospecha. Es la primera crítica que cualquiera haría. Pero lo fascinante aquí es que no hay absolutamente nada de arbitrario o manual en este troceo. No es un investigador eligiendo fechas a ojo porque le viene bien. ¿Y cómo lo hacen entonces? Es un proceso puramente estadístico, frío y muy riguroso. El objetivo es aislar el periodo histórico más reciente que comparta un mismo comportamiento o régimen de volatilidad. Para evitar cualquier sesgo humano, utilizan distribuciones de probabilidad estrictas, como jueces imparciales. Jueces imparciales, vale. Para el modelo de Vasicek, el algoritmo busca submuestras que sigan una distribución normal, porque Vasicek asume inherentemente esa famosa forma de campana de Gauss. La campana de toda la vida. Exacto. Pero para el modelo SIR es un poco más complejo. Buscan submuestras que sigan una distribución chi cuadrado no central. Frena un segundo, frena, porque ahí acabamos de entrar en territorio de jerga matemática dura. Sí, un poco. Para nuestra audiencia, y para mí, ¿qué es exactamente una distribución chi cuadrado no central y por qué le importa tanto al modelo CIR? Claro, vamos a simplificarlo. Imagina la clásica campana de Gauss, la distribución normal, que tiene valores positivos y negativos, centrada en el cero, ¿vale? Sí, lo visualizo. Si coges esos valores y los elevas al cuadrado, todos los negativos se vuelven positivos, ¿verdad? Y la forma de la campana cambia, se vuelve asimétrica, con una cola larga hacia la derecha. Esa es una distribución chi cuadrado básica, solo admite valores positivos. Vale, no hay negativos. ¿Y lo de no central? Al decir no central, simplemente significa que la campana no empieza desde el cero absoluto, sino que está desplazada hacia un lado, influenciada por la tendencia a largo plazo. Ujú. Esta distribución es vital para el modelo CIR porque encaja perfectamente con su regla de no cruzar el cero y su volatilidad basada en raíces cuadradas. Entendido. Es una forma estadística de garantizar que estamos midiendo solo en territorio positivo y con una asimetría muy particular. Pero, a nivel práctico, ¿cómo hace el ordenador esta búsqueda en los datos? Los detalles técnicos del documento hablan de un procedimiento hacia adelante. Utilizan herramientas estadísticas muy robustas, que son verdaderos detectores de anomalías. Usan el test de Lilliefors para comprobar la normalidad y el test de Kolmogorov-Smirnov para la chi cuadrado. Nombres de peso, desde luego. Ya te digo. Empiezan con una muestra minúscula, solo las primeras 4 semanas de datos observados. El test evalúa y dice, vale, estos 4 datos se comportan como una familia, siguen la distribución adecuada. Aprueban el examen. Exacto. Entonces el algoritmo da un paso más y añade la 5ª semana. Vuelve a testear. Añade la 6ª. Siguen sumando datos cronológicamente semana a semana hasta que de repente, digamos en la semana 42, el test falla estrepitosamente y rechaza la hipótesis. O sea que el mercado hizo un movimiento brusco, un salto, que rompió la armonía que traían esos datos. Exactamente. En ese preciso instante de fallo, el sistema detecta matemáticamente que ha habido un cambio estructural en el mercado. Claro, quizá habló el presidente del Banco Central Europeo o hubo un shock geopolítico de repente. Eso es. Ahí, el algoritmo cierra esa submuestra con un candado y empieza una completamente nueva a partir del siguiente dato. De esta manera, la historia se divide basándose únicamente en la varianza matemática del mercado, no en la opinión de un analista que se lee el periódico por la mañana. Aíslan el ruido, me gusta. Aunque hay un detalle secundario en esa parte de la partición que me ha dejado bastante asombrada por el nivel de obsesión técnica de los autores. O el de todos. Pues leyendo la metodología, me pregunté, a ver, ¿qué pasa si la prueba estadística no es un sí claro o un no rotundo? ¿Qué pasa si el valor P, que es el indicador de significancia, roza peligrosamente el límite de aceptación en el test de Lilliefors? Una zona muy delicada. Digamos que está justo a la frontera del 5%, y ahí es donde introducen algo llamado la transformación de Johnson. Por favor, ¿me puedes traducir esto al lenguaje humano? Es un apunte excelente y demuestra el rigor empírico frutal de este estudio. Cuando el valor está en esa zona gris al borde de ser rechazado, difiriendo por no más de un 0,01 del límite, aplican esta transformación de Johnson. Vale, ¿y qué hace? Para entenderlo de forma sencilla. Imagina que tienes un traje que casi te queda bien, pero tira un poco de los hombros y es un pelín ancho de cintura.
La transformación de Johnson es como un sastre matemático espectacular. Un sastre matemático. Me apunto esa. Lo que hace es modificar ligeramente la forma de la curva de los datos. Ajusta concretamente la asimetría, es decir, si la campana se inclina demasiado izquierda o derecha, y la kurtosis, que mide si los extremos, las colas de la campana, son demasiado gordas por eventos extremos. Vale, va afinando los detalles de la curva. Exacto. Utilizando un algoritmo complejo, plancha estas arrugas para forzar a que esa variable, que no era perfectamente normal, se convierta en una variable normal estandarizada. Así garantizan que las matemáticas de Vasicek funcionen a la perfección dentro de esa submuestra sin perder la validez de la información original. Es decir, pulen el dato estadísticamente para que el traje de la submuestra encaje sin fisuras. Eso es. Vale, hemos pulido los datos, hemos troceado la historia, pero avanzando en el documento llegamos al paso 2, el famoso desplazamiento de tasas. Y aquí mi escepticismo vuelve a dispararse por las nubes, te lo aviso. A ver, prepárate. Hemos establecido que el modelo CIR no tolera tasas negativas, la volatilidad colapsaría al llegar a cero. Sin embargo, para que el CIR funcione con las tasas negativas europeas actuales, los autores descubren un truco, y lo pongo entre comillas. Te escucho. Simplemente le suman un número positivo a toda la serie histórica de datos. Concretamente, suman el percentil 99 de la distribución empírica. Mi pregunta es directa y sin rodeos. ¿No es esto alterar la realidad matemática pura y dura por la cara? ¿Estás convirtiendo artificialmente un interés real del menos 0,4% en un número positivo solo para que tu ecuación no explote? Entiendo tu resistencia, de verdad. A primera vista parece un truco de magia contable inaceptable, sacado de la manga. Totalmente. Pero lo fascinante aquí es que es una transformación lineal, matemáticamente impecable, que preserva la esencia de la información. Permíteme usar una analogía clásica. Piensa en un termómetro. Vale. Si mides la temperatura de una ciudad en grados Celsius, puedes tener valores negativos, en invierno, digamos menos 5 grados. Pero si un científico necesita usar fórmulas termodinámicas que no admiten números negativos, cambia la escala a grados Kelvin. Ah, claro. Simplemente le suma 273,15 a todos los valores y de repente todo es positivo. La pregunta clave es, ¿ha cambiado la temperatura real de la habitación al hacer esto? No. ¿Ha cambiado la diferencia de temperatura entre ayer y hoy? Tampoco. La dinámica es idéntica. A ver, el ejemplo del termómetro de Celsius a Kelvin es muy ingenioso para entender el mecanismo. Pero, si me permites que presione un poco más, el dinero no es temperatura. Cierto. Si a un inversor le dices que su rendimiento negativo del banco es positivo en un papel, se reirá de ti. Los comportamientos humanos cambian drásticamente cuando se cruza la barrera del cero en el dinero. ¿Realmente la matemática pura soporta esto sin perder el sentido financiero? Es una objeción fantástica. Tienes razón en que la psicología humana cambia en el cero. Pero, ojo, recordemos qué estamos intentando predecir. Estamos prediciendo la variación, el movimiento futuro. La tendencia, digamos. Exacto. La ecuación diferencial estocástica que rige el modelo demuestra que la variación temporal de la tasa desplazada, o sea, el diferencial matemático, es exactamente igual a la variación de la tasa original. O sea que suben y bajan con la misma intensidad. Eso es. Al sumar ese percentil 99 positivo constante a toda la curva, elevan las tasas por encima de cero en el entorno de cálculo. Esto evita que en el modelo CIR, el factor de la raíz cuadrada se acerque peligrosamente a cero y mate artificialmente la volatilidad dentro de la máquina. ¿Vale? Mantienen la volatilidad real y la dinámica de cambios del mercado totalmente intactas dentro del modelo, permitiendo usar toda la potencia predictiva del CIR en un entorno para el que no estaba diseñado. Y aquí viene el remate. Una vez que el modelo escupe la predicción, simplemente le restan ese mismo número para devolverlo a la realidad del inversor. Es una readaptación brillante. Ah, amigo. O sea, visto así, como un andamio temporal de cálculo que luego se retira al terminar la obra, tiene mucho más sentido. Exactamente, es un andamio. Resuelve el callejón sin salida del modelo CIR en la Europa bajo cero. Vale, una vez superado este enorme obstáculo, el documento entra en las fases de calibración y predicción. Y no quiero pasar esto por alto porque mencionan que los métodos de calibración comunes a menudo fracasan estrepitosamente aquí. Sí, la calibración es históricamente el cementerio de muchos modelos financieros teóricos. Ya me imagino. Calibrar significa encontrar los parámetros exactos, como la velocidad a la que la tasa vuelve a su media, o el nivel de esa media a largo plazo.
Los autores deciden no usar los métodos estándar, como el de máxima verosimilitud, porque estos asumen que observamos el mercado de forma continua, cada microsegundo, lo cual es falso. Claro, nosotros solo tenemos fotos fijas, ¿no? Datos semanales o diarios. Eso es. En su lugar, se apoyan en una técnica matemática muy sofisticada, el enfoque de función de estimación propuesto por Beebe, Jacobsen y Sorensen. Y para quienes nos escuchan, ¿qué hace de especial a este método Beebe y compañía frente a los tradicionales? Porque en el texto mencionan que es ideal para algo llamado procesos de difusión ergódica. Otra vez, una jerga espesa. Tienes toda la razón. Vamos a traducirlo al cristiano. Un proceso de difusión ergódica es básicamente un sistema que, con el tiempo suficiente, olvida su estado inicial y alcanza una distribución estable. A ver, dame una imagen mental de eso. Imagina que echas una gota de tinta azul oscura en un vaso de agua. Al principio hay una mancha muy concentrada, pero con el tiempo la difusión hace que toda el agua tome un tono azul claro uniforme. Sí. No importa en qué esquina del vaso cayó la gota, el resultado final a largo plazo es el mismo. Los tipos de interés, teóricamente, se comportan así a largo plazo. Vale, entiendo la analogía. Pues el método de Beebe es genial, porque es capaz de calcular los parámetros de esa tinta difundiéndose tomando solo observaciones discretas, esas fotos fijas semanales que decíamos, compensando los vacíos de información entre semana y semana. Ah, ¿rellena los huecos de alguna manera? Sí. Gracias a esto, logran obtener fórmulas matemáticas cerradas, explícitas, para calibrar el modelo a la perfección en cada submuestra aislada. Y ya con el modelo afinado, aplican una fórmula de expectativa condicional para lanzar su predicción hacia el futuro. Es que todo este complejo ensamblaje teórico es fascinante, pero nos lleva directos al momento de la verdad, que son los resultados empíricos en el mundo real. Es la prueba de fuego de todo este lío. El examen final. He visto que prueban todo esto con datos reales del euro, pero ¿qué periodo histórico y qué tipo de datos abarcan exactamente? Porque la última década ha sido, una verdadera montaña rusa. Pues los autores no se escondieron y eligieron un terreno de juego brutal. Utilizaron dos conjuntos de datos de tasas semanales del euro, abarcando desde finales de 2010 hasta noviembre de 2016. Menuda época. La crisis de deuda soberana europea y la posterior era de tipos negativos extremos impulsada por el Banco Central Europeo. Ni más ni menos. El primer conjunto de datos refleja el mercado monetario a corto plazo, desde tasas a un día hasta a un año, un entorno absolutamente infestado de tasas bajo cero, especialmente a partir de la primavera de 2015. Un campo de minas. Totalmente. Y el segundo conjunto engloba el medio y largo plazo, abarcando incluso contratos derivados a 30 años, mostrando una tendencia a la baja que aplastaba los rendimientos casi hasta rozar el cero. O sea, un escenario de pesadilla para cualquier modelo clásico. Y es en esta arena tan complicada donde introducen a su rival para la comparativa. A ver, en las finanzas operativas de hoy existe un modelo de seguimiento muy consolidado, el famoso EUMA, o media móvil ponderada exponencialmente. El viejo confiable. Como crítica que soy hoy, tengo que alabar el EUMA. Es un método sumamente pragmático, barato computacionalmente y muy lógico. Lo es. Simplemente da muchísimo peso a los datos de ayer y va olvidando exponencialmente lo que pasó hace un año. Rastrea de maravilla la volatilidad actual del mercado sin necesidad de distribuciones estadísticas complejas, ni transformaciones de Johnson, ni desplazamientos tipo Kelvin que me explotan la cabeza. Mi gran duda es, ¿realmente todo este laberinto académico de particiones supera a la implacable y sencilla practicidad del EWMI? Esa era la gran pregunta de la investigación, sin duda. Pero los números no mienten. Y el veredicto empírico del documento es contundente. A ver, cuéntame. Para medir qué modelo acertaba más, utilizaron una métrica llamada RMSI, el error cuadrático medio, que básicamente castiga severamente las predicciones que se alejan de lo que realmente terminó pasando en el mercado. Te penaliza fuerte si te equivocas por mucho. Exacto. Y los resultados muestran que el nuevo enfoque basado en particiones aplasta literalmente al EUMA en precisión predictiva. ¿De verdad? O sea, ¿un modelo de los años 80 troceado le gana a la media moderna? Sí. Y lo que es aún más revelador para el debate teórico, la partición asumiendo la distribución chi cuadrado no central, es decir, utilizando el modelo CIR con ese polémico desplazamiento a positivo que tanto dudabas.
mi amigo Landamio. Ese mismo. Pues arrojó resultados consistentes y significativamente mejores que usar la distribución normal del modelo de Vasicek. Ostras, eso es fascinante y hasta irónico. El modelo que, por su propio diseño genético, era incapaz de funcionar con tasas negativas, termina siendo el francotirador más preciso al predecir el futuro europeo. Y todo gracias al ingenio de desplazar la escala. Paradojas de las matemáticas. Pero profundizando en por qué le ganan al EVMA, hay un detalle clave sobre cómo gestionan el tiempo. El estudio contrasta las ventanas de tiempo fijas contra las ventanas móviles de tamaño variable. ¿Por qué esto marca tanto la diferencia en la precisión? Pues si damos un paso atrás y miramos cómo opera un banco hoy, el algoritmo EVMA tradicionalmente usa una ventana fija, por ejemplo, los últimos 52 datos semanales. Un año. Siempre, ciegamente, mira exactamente un año hacia atrás para intentar adivinar la próxima semana. No le importa si en esos 12 meses hubo una declaración de guerra, una pandemia y 6 meses de calma total. Mezcla regímenes de volatilidad completamente distintos en la misma batidora, lo que ensucia enormemente la predicción. Claro, te mezcla churras con merinas. Exacto. Mientras que el algoritmo de partición que proponen estos investigadores hace algo mucho más orgánico y dinámico con la historia, ¿no? Muchísimo más. En lugar de una ventana de tiempo rígida, el algoritmo empieza en el dato de hoy y retrocede en el tiempo aplicando esas pruebas estadísticas de las que hablamos antes hasta que choca con el primer gran salto o cambio estructural del mercado. A ver si lo entiendo. Si resulta que el último régimen de volatilidad estable duró solo 12 semanas antes del último shock, la ventana de calibración será de 12 semanas. Eso es. Y si hubo paz financiera durante 40 semanas, pues usará 40 semanas. Adapta el tamaño de la memoria de forma elástica al entorno real del mercado. ¡Qué inteligente! Por eso logra predecir la próxima semana con una precisión tan superior al EWMA, porque se asegura de aprender única y exclusivamente de la historia reciente que estadísticamente se comporta igual que el presente, ignorando el ruido de regímenes pasados que ya no aplican. Madre mía. Bueno, llegados a este punto del análisis, creo que es fundamental hacer un ejercicio de síntesis, un bloque de conclusiones claras para quienes nos escuchan, porque hemos navegado por aguas matemáticas realmente densas hoy. Sí que lo hemos hecho, sí. Debo admitir que tengo que ceder gran parte de mi escepticismo inicial ante la elegancia de la solución. Recapitulando los 4 aprendizajes clave de esta inmersión profunda. Adelante. Número 1. Los modelos teóricos clásicos como Vasicek y CIR no están en absoluto obsoletos, ni siquiera en la anómala era de los tipos de interés bajo cero, siempre y cuando sepamos cómo actualizar su entorno de trabajo. Completamente de acuerdo. Número 2. El secreto no está en reescribir la fórmula, sino en los datos. Particionar el historial temporal basándose estrictamente en distribuciones de probabilidad. Permite a los analistas aislar y capturar los saltos bruscos y los cambios drásticos de volatilidad que estos modelos antiguos ignoraban por defecto. Añadiría, si me permites, como punto número 3, la genialidad práctica del desplazamiento de valores. Sumar ese percentil 99 positivo actúa como un puente matemático que permite aprovechar toda la potencia predictiva de la volatilidad del modelo CIR sin romper sus estrictas reglas que prohíben el cruce por cero. Perfecto. Y número 4. La evidencia empírica es clara. Esta metodología, al adaptar el tamaño de las ventanas de predicción de forma dinámica y calibrar con funciones avanzadas, ha demostrado superar de forma aplastante a sistemas de uso masivo en la industria como el EWM, probándose con éxito en el complejo y real entorno del mercado europeo. Una síntesis perfecta. Es un giro de guión fascinante en la historia de la econometría. O sea, lo que se consideraba antiguo se vuelve puntero. Lo que parecía matemáticamente inválido se vuelve el instrumento más preciso. Para nuestra audiencia, creo que es un recordatorio poderoso de que la innovación no siempre consiste en tirar todo a la basura e inventar desde cero, sino en tener la astucia de aplicar una lente nueva o un combustible distinto a las herramientas maestras del pasado. Y esto plantea una pregunta importante, un pensamiento provocador con el que me gustaría que cada oyente se quedara hoy reflexionando. Sorpréndenos. Si es posible revivir modelos financieros complejos de los años 70 y 80, modelos que la industria daba por inservibles ante el fenómeno de los tipos negativos, simplemente cambiando la forma estadística en que empaquetamos la historia que les damos de comer. ¿Sí? ¿Qué otros grandes modelos teóricos, en la física, la epidemiología o incluso la sociología,
que hemos descartado apresuradamente por estar supuestamente anticuados o fallar ante los datos modernos, en realidad solo necesitan una partición de datos adecuada y un cambio de escala para volver a ser herramientas absolutamente revolucionarias. Uf, me dejas pensando, qué gran y profunda reflexión para cerrar. A veces el mapa antiguo sigue siendo perfectamente válido para encontrar el tesoro. Solo necesitamos saber cómo doblarlo correctamente para que encaje en nuestro bolsillo actual. Totalmente. Ha sido un placer debatir esto contigo. Igualmente, agradecemos inmensamente a nuestra audiencia el tiempo y la concentración dedicados hoy a desenredar esta complejidad con nosotros. Recordad siempre el enorme valor de mirar la información de siempre a través de un prisma completamente nuevo. Nos despedimos afectuosamente de quienes nos escuchan. Hasta el próximo análisis a fondo.